Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Vamos a empezar con la charla de hoy, que va a tener varias cosas, pero el tema central es la preparación del cuerpo de Mashiach en cuanto a la planta de Israel, ¿no es cierto? Vamos a hablar en primer lugar acerca del tema de primogénito y unigénito. El tema del primogénito, más que nada vamos a tratar el tema del unigénito hoy, pero tampoco a fondo, ¿no es cierto? No como estudiando teológicamente qué es el unigénito y demás, sino solamente como para tenerlo en claro. El tema de los primogénitos lo vamos a ver en breve también porque es un tema central de las escrituras, uno de los temas... yo lo llamo tema urdimbre. Si alguno de ustedes sabe, o sea, todos han visto un telar, ¿no es cierto? Los telares tienen una serie de hilos verticales, esos hilos son los hilos fijos y se llaman urdimbre, ¿no es cierto? Y después tenemos el hilo que va atravesando y va haciendo todo el recorrido y va a generar el tejido mismo, ¿no es cierto? Entonces, las escrituras tienen este mismo estilo exactamente. Tenemos el hilo que va pasando a través, es la línea cronológica que podemos ir viéndola a través del tiempo. Y los hilos verticales son los temas centrales que se repiten a lo largo de muchas veces en el tiempo y se vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese entrecruzado de temas en las escrituras que se hace complicado a veces como tomar un tema de forma completa, sobre todo los temas urdimbre, que son los temas así principales. El tema de los primogénitos es uno que se desplaza a lo largo de todas las escrituras, es un tema que da soporte a muchas cosas, ¿no es cierto? Y ese lo vamos a ver en breve también, porque es muy importante. También vamos a ver en breve el tema del sacerdocio de Melquisedec, porque también es un tema urdimbre, es un tema sumamente importante y básico. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el unigénico. Yo ya dije antes que, en mi opinión, la rebelión de Hasatán se debió a que él no fue propuesto como la mejor elección en el jardín, o sea, siendo que él era el árbol prohibido y Yahshua era el árbol de la vida, ¿no es cierto? Y él se debe haber sentido un poco dejado de lado, por así decir. Entonces se fue y se propuso como elección, ¿no es cierto? Se vendió, por así decir. Hola Iti, buenas tardes. Que él quería ser elegido realmente, ¿no es cierto? Porque ya en ese momento, aparentemente, según lo que está escrito, ya se había descubierto en su interior ese orgullo, ¿no es cierto? Esa autoexaltación que tanto lo caracteriza. Entonces, es importante que veamos que a lo largo de todas estas escrituras, la lucha siempre es entre Hasatán y Yahshua. Lo incorrecto que muchos hacen, ateos en general, de los gnósticos también, o sea, de la oposición, pero también muchos creyentes que no terminan de comprender las cosas, es hacer que la lucha sea entre Hasatán y Yahweh a un mismo nivel. No se los puede colocar a un mismo nivel, porque Hasatán es una criatura creada. Eso es lo que los satanistas, todos los que apoyan a los luciferianos, todo lo demás, lo elevan al colocarlo en un mismo nivel que Yahweh y rebajan automáticamente al creador, ¿no es cierto? Así que eso es una cosa que debemos tener mucho cuidado de evitar y no permitir que se haga. Ciertamente, Hasatán está luchando contra el Eterno, no tenemos la menor duda. Él quiere sentarse en su trono y ser como el Altísimo, dice, ¿no es cierto? Pero no lo enfrenta de forma directa porque no tiene ni la más remota posibilidad. O sea, lo vemos claramente en el libro de Job, en el que se tiene que reportar a Yahweh, ¿no es cierto? Él se reporta, ¿qué estuviste haciendo? Hice esto, hice aquello, ¿no es cierto? Entonces jamás podemos colocarlo al mismo nivel que el Padre, porque sería rebajar al Padre y elevar a Jesús a un nivel que no tiene por qué ser creado. Así que yo quiero que me presten bastante atención a lo que vamos a estudiar todo a continuación, porque es un poco difícil de explicar y no quiero ser malinterpretada, ¿sí? Ante todo, quiero dejar claro que Yahshua es el Hijo unigénito del Padre, por sobre todas las cosas. Eso está bien claro y está en las Escrituras, no es algo que se pueda negar. En este sentido,
como hijo generado, él es Elohim, ¿sí? Es un hijo generado, no es un hijo creado, ¿sí? Él es Elohim, de la familia de Yahweh Elohim, y tiene la misma esencia que el Padre. Estuvo en Yahweh desde siempre, de la misma manera que todos los descendientes de alguien están dentro de esa persona, como dicen las Escrituras. Por eso él fue engendrado en un determinado momento. Hay un momento físico en el que él fue engendrado, dice, porque a cuál de los malajín Yahweh alguna vez dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Y otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, dice Ibrín en el capítulo 1. O sea, ¿existió Yahshua desde siempre? Sí, dentro de Yahweh el Padre, ¿sí? Hasta el momento en que Él habló y el Hijo fue manifestado, ¿sí? Porque Él es la palabra emitida, porque Él es la palabra que creó todas las cosas. Esto es algo difícil de comprender, no es simple realmente entender que alguien puede ser una palabra o un nombre. Para nosotros ese tipo de conceptos es un poco complicado de entender, pero así son las cosas en el plano espiritual y realmente necesitamos aceptarlo aunque no lo comprendamos a fondo. Esto lo repiten las escrituras en muchas partes cuando se refieren a los descendientes de alguien, estaban en los lomos de esa persona, ¿no es cierto? Dentro de la persona, en mi interior hoy están todos los descendientes que van a, por ejemplo, dentro mío, hace unos años atrás, estaba mi nieto. Son cosas así, dentro de cada uno de ustedes estaban sus hijos, después salieron, o sea, eso es la línea que nos une a todos a lo largo de la historia, y eso es lo que forma la línea de una planta. Lo vamos a ver más claro en breve. Entonces, ya hablamos bastante acerca de los hijos de Yahweh, y esto lo vimos en el capítulo 2, en el 14, en el 31, el 32, en el 33, de todos los que están de esta misma serie. Les dejo los links después en el post para los que necesiten rever las cosas. Ya hablamos acerca de los Benei Elohim muchas veces, ¿no es cierto? Que son literalmente los hijos de Elohim. Sin embargo, también nos dice claramente que Yahshua es el hijo unigénito. Es una cosa diferente. Eso eliminaría a cualquier otro hijo al mismo tiempo. O sea, él dice que tiene muchos hijos y después dice que tiene un hijo unigénito. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, parece aparentemente que hubiera una contradicción. Y sin embargo, esto en realidad lo que establece es una clase única para un hijo único. El hijo es tan único y especial que no existe otro de su clase. Esa es la forma de diferenciar en cuanto a la palabra unigénito. Hola Laura, buenas tardes. Yitzhak es un tipo de Yahshua, sabemos, ¿no es cierto? En eso estamos todos de acuerdo. La orden que le fue dada a Abraham, que en ese momento era un tipo del padre, entregando al hijo, ¿no es cierto? Fue muy clara. Toma a tu hijo único, a Yitzhak, a quien amas. Esto está en Bereshit capítulo 22. La palabra que aquí es utilizada es Yakhid, ¿sí? Que quiere decir propiamente unido, amado, solitario, en ese sentido único, desamparado, solo, unigénito. Se utiliza como unigénito. Esa es la palabra que es utilizada para unigénito. Y es la misma que se utiliza en Amós y en Zacarías con referencia mesiánica, cuando dice, convertiré sus festividades en duelo y todas sus canciones en endechas. Haré que todos se vistan de luto y se rapen la cabeza. La haré estar de duelo como por un hijo unigénito, toda ella como en un día amargo. Amós en el capítulo 8. Pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como por un hijo unigénito, y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Zacarías en el capítulo 12. Y Isaac no era el único hijo de Abraham, ¿sí? Y ya que a pesar de que Ismael había nacido de otra mujer, continuaba siendo su hijo primogénito. El primogénito es el primer hijo de la fuerza de uno de los dos padres, porque puede haber sido, Yitzhak, por ejemplo, es el primogénito de Sara, porque ese fue su primer hijo, pero no fue el primogénito de Abraham.
¿Se entiende la diferencia? Pero acá no, esto nos prueba claramente que hijo unigénito es una categoría especial que no tiene nada que ver ni con el orden de nacimiento ni con la cantidad de hijos que se tenga. En realidad, a pesar de que parece que unigénito es único, ¿no es cierto? Nos suena como el hijo único, y en cierto sentido lo es, no depende de que sea único porque no hay otros, ¿sí? De la misma manera que tenemos la diferencia entre Elohim en plural y en singular, ¿no es cierto? Un hijo unigénito es tan especial que no puede ser colocado en el mismo nivel que ninguno de los otros hijos. Esa es la diferencia que lo establece. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. A Yahweh nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer, dice Yahanan en el capítulo 1. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Yahweh, en el capítulo 3. En esto se mostró el amor de Elohim para con nosotros, en que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso está en Yahanan, en Yahanan Aleph, en el capítulo 4. Así que los malajim son seres creados y son llamados Beneija Elohim, o sea, hijos de Elohim, porque llevan en su interior la vida del Padre. De la misma manera, el hombre también fue creado así, ¿no es cierto? Lo dice en Tejilín en el capítulo 82, en Yahanan en el capítulo 10. Sin embargo, Yahweh hizo algo único. Él generó a Yahshua, su hijo unigénito, sacándolo de sí mismo. La formación, el surgimiento de Yahshua es completamente diferente de cualquier otra criatura que existe en el mundo. Los demás han sido creados, Yahshua no. Hay algo muy diferente entre crear algo y generarlo de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, con el hombre, él creó primero la tierra, ¿sí? Entonces tomó el barro y después de darle forma, la forma que él quiso, sopló en él el aliento de vida y le dio vida a ese cuerpo que había formado. Este hombre creado no era de la propia esencia de Yahweh en su totalidad, ¿sí? A pesar de haber salido de sus manos y que llevar el aliento, el nefesh de vida en su interior. Pero en el caso de Yahshua, él es su propia palabra. Él es parte del propio Yahweh y al mismo tiempo es separado y es el Hijo quien recibe todo del Padre y no al revés, que cosa que rompe la cabeza a los unicistas, ¿no es cierto? Esta que no comprenden que un hijo sale de su padre pero no continúa siendo el padre y aún así es uno con él. O sea, estos conceptos son un tanto difíciles, es cierto. La mejor figura la creó realmente el propio Padre con la figura del matrimonio que nos dio. El hombre y la mujer se unen y son una sola carne. Sin embargo, continuamos viendo dos personas. No vemos que se amuchen y salga un bicho de 4 patas y 2 cabezas, ¿sí? Lo que los unicistas fallan en ver es que Yahweh no puede morir ni siquiera entregando su vida por sí mismo. Es imposible porque Él es la propia vida. Por eso generó al Hijo, porque es parte de Él mismo, es su propia esencia, y le dio toda autoridad y la posibilidad de tener una vida en sí mismo para que pudiera entregarla al morir. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también la concedió al Hijo al tener vida en sí mismo. Yahanan en el capítulo 5. Esto le fue concedido para que el Hijo pudiera entregar la vida al Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi cuenta. Tengo derecho de entregarla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Yahanan en el capítulo 10. Entonces Yahshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi ruach. Y después de decir esto, expiró. Lucas capítulo 23. Porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Obviamente, esto está en Corinthians Aleja capítulo 15. Así que cuando Adán y Jabá cayeron, entró el pecado y con él entró la muerte, ¿no es cierto? La muerte es un principio de separación, es autoexcluyente con la vida,
porque no pueden estar juntas. Si hay vida, no puede haber muerte, y si hay muerte, no puede haber vida. O sea, son opuestos irreconciliables. Entonces, donde está una, simplemente la otra se debe desaparecer, debe retirarse y no puede estar en el mismo lugar. Hola, buenas tardes. Hola Mariel, hola Tierra Luna, no me acuerdo el nombre exactamente. Así que este fue el motivo realmente de la expulsión de Adán y Jabá del huerto, ¿no es cierto? Entonces ellos no podían permanecer en la presencia del Creador porque dentro de sí llevaban el gen de la muerte, ya la muerte había entrado en ellos y no podían permanecer simplemente en presencia del que es la vida. Lo cierto es que todas las escrituras nos muestran siempre todas las mismas cosas, como las aparentes victorias de Hasatán fueron sus peores derrotas siempre. Pero para eso necesitamos aprender a mirar las cosas al revés, ¿no es cierto? Como Alicia en el País del Espejo, como ya lo hemos dicho, cuando quería llegar al Jardín de las Flores, cada vez que intentaba acercarse al jardín, terminaba alejándose. Hasta que hizo todo lo contrario. En vez de ir dirigiéndose al jardín, se dirigió a un camino opuesto y llegó al jardín enseguida. O sea, cuando miramos las cosas al revés, terminamos llegando al lugar donde realmente tenemos que llegar, porque este mundo en el cual vivimos, este sistema, está hecho al revés a propósito. Entonces, cuando empezamos a mirar las cosas al revés, entendemos que esta, que en apariencia fue la primer gran victoria del enemigo, ¿no es cierto?, fue su terrible derrota en realidad, porque Yahweh ya tenía planificado desde antes, desde el comienzo, que de la muerte iba a salir vida. En verdad les digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, dice Yahanan en el capítulo 12. Esto se refiere, por supuesto, a Mashiach, ¿no es cierto? Pero ya veremos más adelante cómo esta semilla fue siendo producida y sembrada, además, gracias a cada intentona de destrucción por parte del enemigo. Cada vez que él intentaba destruirlo, se plantaba más, se sembraba más al contrario. Al final, a pesar de las tristezas aparentes, porque realmente los golpes son dados, son golpes y son dolorosos, producen dolor, producen momentos desagradables. Se trata de una película que en verdad vale la pena mirar, porque nos reconforta realmente, como bien dijo Shaul, porque todas estas cosas suceden para bien de ustedes, para que, según este favor, vaya alcanzando a mayor número de personas, puedan aumentarlas, que den gracias para la gloria de Yahweh. Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro ser exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros, cada vez en mayor grado, una medida eterna de gloria. Pues no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que aún no se ve es lo eterno. Corinthians Bet en el capítulo 4. Y también yo estimo que los sufrimientos que pasamos al presente no se pueden comparar con la gloria que pronto se va a revelar en nosotros. Esto está en Romanos en capítulo 8. Así que a lo largo de las escrituras vamos a ver la temática de una semilla siendo desarrollada, y juntamente con ella vamos a ver el principio siempre que se repite de sacar vida de la muerte. Eso lo hace siempre. O sea, él decidió que el camino de la vida en la humanidad pasaría a través de la muerte. Sí o sí pasa a través. Hola Teresa, buenas tardes. Hola Blanca, bienvenidas. Va a pasar a través de la muerte. Entonces ya comenzamos a comprender de esta manera por qué era necesaria la oscuridad. La semilla solo genera, se germina y crece dentro de la oscuridad. Así muere la semilla para liberar la vida que está escondida en su interior. La semilla necesita de oscuridad para poder germinar. Entonces, volviendo allá a Bereshit, en el capítulo 3, vamos a recordar la promesa de la redención. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella, la simiente. Esta te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Así que la promesa fue que habría dos semillas, dos ceras, una para cada una de las partes, y que serían enemigas. A partir de este momento, Hasatán comenzó la loca carrera para generar semilla, al punto de que por 2 veces prácticamente dominó la tierra casi por completo, al punto de casi no dejar a nadie, ¿no es cierto? En el caso de Noah quedó él solo, y más adelante hubo que esperar hasta que naciera Abraham en su momento, porque no había todavía nadie preparado como para que pudiera ser elegido. Pero nosotros ahora vamos a concentrarnos no en la serpiente,
sino en cómo Yahweh fue desarrollando la semilla de la mujer. Y la cosa es fantástica porque lo primero que hizo fue crear a la mujer. La comprensión de este asunto en lo que nos va a simplificar mucho las cosas, en que entendemos un montón de detalles en las escrituras, es que sabemos que la expresión la mujer no se refiere a Javá, ¿sí? Ella, en su momento sabemos que ella pensó que se refería a ella, no había otra mujer en la tierra en ese momento y era obvio que pensara que se trataba de ella misma. Pero tenemos que comprender que tampoco se refiere a Miriam, a pesar de que pueden estar simbolizadas, porque las dos estaban dentro de esa mujer a la que nos vamos a referir ahora, formaban parte de la misma manera que nosotros formamos parte de la novia. Estamos hablando de una mujer corporativa, ¿sí? Es claro y es obvio que el ungido, Mashiach, debía nacer de una mujer física, real, concreta, ¿sí? En ese sentido es lógico, todos nacemos de una mujer, de una madre, ¿no es cierto? Pero tenemos que dejar a esta madre individual de lado de momento, porque la mujer que se menciona es una mujer corporativa realmente. Esta simiente de la mujer no es la simiente de Javá como ella misma. Esta es la mujer Israel, la planta de la que debía nacer el Mashiach. Él sería cortado y de su lado saldría una nueva mujer que es la novia. ¿Son diferentes? No, porque todas estaban en los lomos al principio, ¿sí? Así que en ese sentido nosotros tenemos que entender cómo es que la esencia se manifiesta y se repite, y se la puede llamar a los padres como a los hijos de la misma manera, porque genéticamente están envueltos. El problema que nosotros siempre tenemos es nuestra línea de tiempo. Para nosotros es imposible volver al pasado, ¿verdad? Pero, ni hablar de saltar al futuro, pero para Yahweh todo es una cosa que ya está, ¿sí? Al mismo tiempo, todo lo que es ya el futuro, el presente, el pasado, es todo una cosa que es al mismo tiempo. En el plano espiritual, el tiempo no existe como existe aquí para nosotros, de manera que es un concepto diferente y es algo difícil también de ser comprendido en nuestro plano aquí, comprendido de forma completa, ¿sí? Entonces, la relación entre el Padre y el Hijo fue creada en nuestro mundo para ser representativa de la relación del Padre con el Hijo unigénito, ¿sí? No porque sí, no porque fuera algo lindo, algo bonito y sí, sino para ser representativo, para que nosotros comprendiéramos todas esas cosas. Entonces, todo lo que hay en nuestro mundo fue creado para representar esa relación a nuestros ojos, ¿no es cierto? Para que fuéramos comprendiendo a medida que se nos iba enseñando, se nos iba revelando, y no debemos creer que el plan fue malogrado porque la Hasatán intervino en algún momento. Sabemos perfectamente que el Padre es perfecto, es omnisciente, y no podemos dejar de entender que él ya sabía perfectamente que todas esas cosas sucederían. Así que, en cierta forma, podemos pensar que él podría haber eliminado el problema desde cero. O sea, digamos, vamos a decir, se salteaba la película completa y saltaba hasta el momento del juicio final y listo, ahí se resolvían las cosas. No era necesario, si él hubiera querido, no era necesario pasar por todo eso. Y sin embargo, eso implicaría una injusticia, ¿sí? Porque su ley perfecta implica que alguien solo puede ser condenado cuando el delito ha sido ejecutado, no por la intención que haya tenido en su interior, ¿sí? Entonces el tema es que el transgresor siempre tiene que ser advertido. Por eso es que nosotros somos puestos como atalayas para advertir a todos, y eso es una cosa muy importante para nosotros. Y la persona que es advertida, cuando desoye las advertencias y comete la transgresión, en ese momento, a partir de ese momento, ya puede ser completamente juzgada. Por lo tanto, Hasatán debe haber sido convenientemente advertido, pero se le permitió ejercer su libre albedrío, ¿no es cierto?, como a todos, en cuanto a elegir su acción. Con todo, el Altísimo determinó que el mal, todos los males que Hasatán tratara de realizar, resultaran en crecimiento y aprendizaje para los suyos y para su gloria. Y esto es lo que podemos ver a través de toda esta historia maravillosa, ¿no es cierto?, que es una maravilla del universo. A simple vista, para los ojos profanos que solo ven la superficie de las cosas, lo que ven es dolor y sufrimiento, donde él observa el interior de las cosas, ¿no es cierto? Él ve mucho más allá de nosotros, ve más allá de las tinieblas, él consigue ver el crecimiento de todas sus semillas. En otras
palabras, él creó una planta desde una pequeña semilla y la cuidó y la fue haciendo crecer, podándola, adobándola, ¿sí? Para que finalmente produjera el fruto más perfecto, Yeshua HaMashiach, el cual a su vez traía en su interior, o sea, en sus lomos, las nuevas semillas que serían sembradas en todas partes para bendición y curación de todos aquellos que, fueran, que aceptaran ser injertados en aquella planta. Así que espero que estén comprendiendo que esta planta que fue prometida a Adán y Jabá, que nació a partir de ellos, ¿sí? Es la misma que se extiende a través de la línea de los patriarcas. Si vemos, nosotros tenemos la costumbre de decir, bueno, sí, los padres, los hijos, los nietos, como puntos separados, ¿no es cierto? Unámoslos en una misma línea, si los miramos como un árbol genealógico realmente, tenemos un tronco y sale una ramita y sale otra ramita. Esa es la forma realmente en la que nosotros podemos ver de mucho mejor forma la línea genealógica que atraviesa toda la humanidad, ¿no es cierto? Porque es una línea bastante larga. Así que esta planta nació de una pequeña semilla que fue cuidadosamente plantada por Yahweh a través de la preservación de Noah y su linaje, a través de Shem y los demás descendientes, ¿no es cierto? Y sabemos cómo fue transcurriendo, ¿no es cierto? Después, esta semilla fue creciendo bajo tierra, escondida, mientras que encima de la tierra solo se veían las zarzas y los espinos, que son las plantas de la estirpe de Hasatán. Por eso dice que salieron zarzas y espinos en aquel momento, cubriendo todo el suelo. Finalmente la planta estuvo lista para nacer y entonces germinó una nación, que fue la nación de Israel. Esta planta aún era pequeña y debía crecer lo suficiente hasta producir sus frutos. Los árboles son las plantas de más lento crecimiento hasta su desarrollo completo, eso lo sabemos, son las plantas más lentas y el desarrollo completo de la planta es la producción justamente del fruto. Entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh, y Israel es mi hijo primogénito, dice Shemot. Así que esta planta produjo un único fruto, ¿sí? Que es Mashiach, la semilla de la mujer, como Yahweh mismo aplica. Ahora bien, las promesas a Abraham se le dieron también a su descendencia, que es, la palabra aquí es esperma, ¿sí? Es semilla. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, que es el Mashiach. Esto está en Galut, ya en el capítulo 3. Luego, cuando este fruto murió, ¿no es cierto?, su grano cayó a tierra y entonces ahí sí se reprodujo el fruto correcto que debía haber sido producido ya en el Edén, si ellos hubieran comido del árbol correcto, ¿no es cierto?, porque él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su hijo, de modo que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Romanillín, capítulo 8. Cuando el creyente acepta a Yeshua como su Adón, como su Salvador, ¿no es cierto?, él muere junto con él para nacer de nuevo como buena semilla. Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos, como al Mashiach, lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una nueva vida. Romanillín en el capítulo 6. Así que es necesario comprender entonces el motivo por el cual muchas de las ramas fueron arrancadas en un cierto momento, ¿sí? Efraín siendo esparcido entre las naciones, por ejemplo, hasta que llegara Yeshua a hacer su tarea y enviara a sus discípulos semillas, ¿sí?, a buscar al resto de las ovejas perdidas. Entonces es que vemos que mientras estas ramas que habían sido cortadas fueron reinjertadas, otras ramas son desgajadas de Judá, hasta que entre la plenitud de los gentiles, que vuelva a entrar Efraín, que vuelva a ser reingentado en su totalidad, dice la plenitud de los gentiles, en cuyo momento ellas también serán reingentadas. No le piden a los judíos que se conviertan ahora, porque no ha entrado todavía la plenitud de Efraín. O sea, hay tiempos para cada cosa, las escrituras lo dicen claro, y salir corriendo a tratar de apresurar las cosas, no sirve. No estoy diciendo que no prediquemos, estoy diciendo que los tiempos que él ha marcado son los que él ha decidido. Así que todos salen y todos vuelven a entrar, todos mueren y todos resucitan en Mashiach. Y la planta es siempre la misma, el olivo de Israel. Elohim se convirtió en Efraín se convirtió en un olivo
silvestre, pero nunca dejó de ser olivo, por eso pudo ser injertado en el buen olivo, el olivo de Israel. Uno de los errores que muchos cometen está en creer que la planta de olivo es Yahudá. Muchos creen, y sobre todo hoy hay una gran confusión entre todas estas cosas, y dicen que la planta del olivo es Yahudá, pero la planta es Israel completo, ¿sí? Es el reino completo, antes de la división en los dos reinos. Y tanto Efraín como Yahudá son ramas y nada más. Por eso las dos fueron arrancadas. Si Yahudá hubiera sido arrancado, entonces no quedaba nada, si eso hubiera sido el árbol entero. Pero como los dos son ramas, cada uno fue arrancada, cada uno en su momento, en su tiempo, y ambas serán reinjertadas, cada una en su tiempo. Dice en Romanín capítulo 11, además, si el bicurín, que es la primicia, es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, que son netzarim. La palabra netzarim es la que se utiliza para los creyentes en Yahshua que guardan la Torá, ¿no es cierto? Los primeros seguidores son los que tienen el testimonio de Yahshua y guardan los mandamientos. Así que los bikurim fueron los patriarcas. Ellos fueron los separados, los apartados, porque a través de sus semillas, frutos, o sea, sus primogénitos, la línea ADN de la cual desciende Mashiach, que vamos a estudiar en breve, es que fue generada realmente la planta del olivo de Israel. Ellos fueron los primeros netzarim, las primeras ramas de la planta de Israel. Nosotros hoy hemos sido introducidos entre ellos, de la misma forma en que en un breve futuro lo será también el remanente de Yehudá, como está prometido, y entonces todo Israel será salvo, como está escrito. La raíz es siempre la misma, la raíz es Yahshua. En ese día la raíz de Yisai que ha quedado en pie vendrá a ser una bandera para los pueblos. Las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa. Yo, Yahshua, he enviado a mi mensajero para darles a ustedes testimonio de todas estas cosas para las comunidades. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. En Gilgal, capítulo 22. Pero el árbol de olivo no fue plantado por los patriarcas, ni por los judíos, ni nada de lo que ellos aseguran, sino por el propio Yahweh. Yahweh te llamó olivo verde, hermoso, de fruto selecto. Yahweh de los ejércitos que te plantó, dice Irme ya en el capítulo 11. Yahweh aclara para que el mundo entero lo oiga y lo entienda. Él plantó el olivo, ¿sí? Por lo tanto, este olivo le pertenece. Y a pesar de que él decretó destrucción en su contra a causa de sus transgresiones, esto fue utilizado para el bien de todas las naciones del mundo. Esto ya estaba dentro del plan. Él disimuló muchas veces para que Hasatán creyera que realmente estaba haciendo lo que él quería, ¿no es cierto? Y sin embargo no estaba sino ejecutando la parte para la cual ya había sido predestinado. Entonces, de esta manera, el Padre consiguió que se cumpliera la promesa de que todas las naciones del mundo serían benditas a través de esta semilla, ¿no es cierto? La destrucción nunca es completa, porque Él siempre se reserva un remanente. El principio de Kilayín, que es la prohibición en la Torá de la mezcla de semillas, ordena que un campo no deberá ser sembrado con semillas de diferentes especies. Dice, no siembres tu viña con semillas de dos clases, no sea que no puedas usar la cosecha, la de la semilla que has sembrado y el producto de la viña, en Devarim capítulo 22. La costumbre judía indica que ese campo, si un campo había sido sembrado así mezclado, debía ser quemado. Y esto es lo que sucederá en el final de los tiempos, con la semilla mezclada, el ADN mezclado que no acepte la única solución de morir para recibir nueva vida y ser reinjertado en la planta del olivo, donde van a ir a parar al lago de fuego. Es así de simple. Como podemos ver, la idea de que las ramas gentiles proceden de cualquier tipo de árbol y son injertadas en un olivo es contraria a las propias escrituras, porque Yahweh no se contradice a sí mismo, no contradice su propia palabra. Las ramas gentiles eran olivos silvestres porque nadie las cultivaba, nadie se ocupaba de ellas en ese momento, pero eran olivo, seguían siendo olivo, a pesar de haberse hecho salvajes, ¿no? Siendo cuidados, siendo dejadas sin cuidado, seguían siendo de cualquier manera olivo. Entonces, algunos preguntarán, ¿por qué fueron o para qué fueron desparramadas?
con la única finalidad de ser verdadera bendición a todas las familias de la tierra, casándose y uniéndose con paganos, llevando su ADN a través de la tierra para sanear a los paganos, permitiendo que al recibir esta dosis de ADN K2, por así decir, se hicieran aptos para recibir ellos y su descendencia la salvación prometida. Por supuesto, recibirla también dependerá siempre de que la acepten. No es solamente, listo, pues los vacunamos y ya está, no se trata de eso. Pero sí se trata de que ya quedan más predispuestos, por así decir. La salvación de esta manera está a disposición de todos sin excepción. Esto está relacionado, por supuesto, con el hecho de que dentro de nuestra propia genética se encuentra también la semilla de la serpiente. No nos podemos olvidar de eso, porque decimos los otros están contaminados, pero nosotros también estamos contaminados. Nosotros también tenemos la genética de la serpiente, ¿sí? Así que la parábola que vamos a leer ahora es mucho más clara a la luz de lo que estamos viendo. Le presentó otra parábola diciendo: el reino del cielo es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo y le preguntaron: amo, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Pero él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo le diré a los cosechadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Matías en el capítulo 13. Así que yo no necesito ahora explicar la parábola que el propio Dios nos interpreta a continuación en este mismo capítulo, ¿no es cierto? La buena semilla nos dice que son los hijos del reino que han nacido de Yoshua. Y la cizaña son los hijos del maligno, la semilla de la serpiente. Ya sabemos que la cizaña será recogida por los malajines en la cosecha del fin del mundo y será lanzada al fuego para ser quemada. Así que morimos con él en su muerte y renacemos con él en la nueva vida que recibimos de él. Y así somos hechos nuevas criaturas. Buena semilla para ir y producir muchos frutos, seguir produciendo más semillas. ¿Qué tienen los frutos en su interior? Más semillas. Esa es la forma de reproducción que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, no se trata solamente de nosotros, yo tengo que producir buenos frutos, frutos de bondad y frutos de esto. No, la cuestión es también la reproducción. Producir buenos frutos es producir discípulos, ¿sí? Esa es la forma de la continuación. Que otros vean, sí, nuestra modificación de vida y deseen comer para continuar con el proceso. Por eso la parábola que sigue es la del grano de mostaza. La que viene a continuación de esta es la del grano de mostaza, que dice: es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así que esta es la pequeña semilla que creció hasta cubrir toda la tierra, que produce frutos deseables a los ojos de los hombres, la planta de salvación del mundo, que sale de la aparentemente menor de todas las semillas, pero termina cubriendo toda la tierra. Ahora que ya estamos viendo, entonces ya hemos visto acerca de la semilla que Yahweh planeó generar, vamos a ver acerca del modo en que lo hizo de forma concreta. Para empezar necesitaba un depósito, ¿no es cierto?, con el cual comenzar, y yo creo que estuvo pacientemente esperando hasta encontrar la configuración genética que necesitaba, hasta que surgió. En el libro de Hanoch dice que empezaron los hijos de Noah a engendrar bestias salvajes y aves. Permiso. Yo prometo. Disculpe. Entonces, empezaron los hijos de Noah a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie: leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalíes, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco. Fíjense la cantidad de animales que son mencionados y sale un toro blanco. Comenzaron a morderse unos a otros. El toro blanco que había nacido en medio de ellos engendró un asno salvaje y también un becerro blanco. Esto está en el Sefer Hanoch en el capítulo 89. Como podemos ver, el toro blanco es Abraham, ¿sí?, que engendraría un asno salvaje, Ismael, y un becerro blanco que es Yitzhak.
Pero no se trataba solamente de encontrar al semental masculino, ¿no es cierto? Puede parecer despectivo, pero realmente es la palabra correcta, porque ya vimos que la palabra utilizada es el semen, ¿no es cierto? Que implica lo que transmite la vida genéticamente. Y después de todo lo que estamos hablando es de tener el dador del semen, semilla, ¿sí? La simiente, que es el mayor don de la vida. Pero este don de vida está repartido entre el hombre y la mujer. No es solo el hombre el que da vida, está la mujer, que necesitaba su contraparte. Por eso era necesario tener la vasija correcta, por así decir, que era Sara. Habiendo entonces encontrado a la pareja que necesitaba, lo primero era separarlo para sí mismo. La separación, como ya vimos, es una constante en las escrituras también, y es indispensable para la creación del correcto recipiente y su carácter aceptable, ¿sí? Mientras no se comprenda lo esencial de este punto, no vamos a entender la urgencia, la importancia de salir del sistema. No es una opción, sino es un requisito sine qua non, o sea, sin el cual no, ¿sí? Sin cumplir con este requisito, simplemente no se califica de forma correcta. Entonces, la primera orden es clara y es consistente. Sal de tu tierra y de tu parentela. Es bien claro. No se trata solo del lugar físico, sino también de la familia y de la carne. No es solo el lugar geográfico, sino el entorno también dentro del cual hemos sido criados. Lamento tener que tocar, ¿no es cierto?, este tema que es espinoso, porque yo sé que es doloroso. Todos tenemos familia en la carne, todos amamos a nuestra familia, a pesar de que muchos de ellos no son creyentes, pero de cualquier manera nosotros los amamos, ¿no es cierto? No estoy diciendo tampoco que dejemos de amarlos, no se trata de eso, pero sí tenemos que dejarlos en su vida y nosotros separarnos de lo que es ese entorno. Muchos me van a preguntar si estoy hablando literal o figuradamente. No me preguntan a mí. Vamos a ver lo que dicen las escrituras. ¿Quiénes fueron los obedientes en las escrituras que calificaron para ser hijos de la promesa? Los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los discípulos. Ahora, díganme si ellos tomaron las cosas simbólicamente, si Abraham levantó un cuchillo simbólico, si los levitas mataron israelitas de brincadera, de jueguito, de mentirita. Yo lamento decir que no se puede insistir en lo simbólico porque no es así como se aplican las cosas en nuestra vida. Tampoco estoy diciendo que degüellen a nadie, no se trata de eso, porque no se nos ha pedido eso, no es lo que se nos pide. Se nos pide que nos separemos del mundo y de ellos. No hace falta separarnos en un sentido de no te hablo más, no te digo más la palabra, o me voy a otro planeta, me voy a otro país. No se trata de eso tampoco, se trata simple y sencillamente de separarnos en cuanto a el estilo de vida, a la forma de vida que se empieza a modificar en nuestras vidas sobre todo, ¿sí? Simplemente los creyentes deben prepararse porque deben separarse al mismo tiempo. Si los demás no aceptan acompañarnos, debemos decidir a quién vamos a seguir, porque los incrédulos solo nos apartan del camino, aun cuando los amemos. Lamentablemente es así. Por sobre todas las cosas, no debemos tampoco, muy especialmente hoy, dejar de amarlos. No podemos dejar de amarlos, porque si no, nosotros dejaríamos de ser su puerta de entrada a Mashiach. Tampoco es cuestión de que porque no han elegido hoy, nosotros no sabemos si nos van a elegir mañana y por eso seguimos orando, ¿no es cierto?, para que mañana se conviertan. Si ellos no han elegido hoy, no sabemos si no lo elegirán mañana, de manera que no podemos cerrarle la puerta como si fueran Hasatán mismo, ¿no? No se trata de eso. A otro le dijo, sígueme, pero él dijo, maestro, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Yoshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro, te seguiré, maestro, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Yeshua le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de los cielos. Lucas en el capítulo 9. Así que no lo digo yo, es orden directa de Yeshua. No es algo que yo haya inventado. Cuando él dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, ciertamente no estaba hablando de cadáveres enterrando cadáveres, sino que los muertos son los que no tienen vida.
¿sí? Nosotros tenemos vida porque la hemos recibido. Así que tenemos que dejar a los que no tienen vida, que son los incrédulos, junto con sus muertos, ¿sí? Los otros que tampoco tienen vida, y salir del lugar de muerte, porque donde hay muerte nunca está la vida. Y son dos cosas incompatibles y autoexcluyentes. Así que no vamos a encontrar a Yahweh en el lugar donde están los muertos, en el lugar donde están nuestros muertos, a pesar de que los amemos. ¿Sí? Entonces, tal vez entonces ellos en algún momento nos sigan. Eso es lo que, por eso oramos, ¿no es cierto? Porque si Abraham se hubiera negado a sacrificar a su hijo, simplemente no habría calificado para el pacto. Nosotros estábamos fritos, ¿sí? Y Yahweh habría tenido que realmente buscar a otra persona, ¿no? Pero él sabía perfectamente a quién había elegido, ¿no es cierto? Pero si hubiera fallado, habría tenido que buscar a otro. Esa es la cuestión lógica de las cosas. Para Abraham estar preparado para entregar a su hijo, hubo que pasar muchas cosas que las vamos a estudiar en estos próximos posts. Hubo que pasar por muchos pasos previos, muchas entregas previas que le permitieron reforzar su emuná en el Elohim eterno, ¿no es cierto? En el Elohim supremo. Él está siempre pidiéndonos que nos separemos, que salgamos de la tierra del mundo, que le entreguemos a nuestros Isaac, que no son solo nuestros amados, nuestros queridos familiares, son también nuestras estimaciones, un trabajo, un hobby, un interés, los estudios, muchas cosas puede llegar a ser este hijo muy amado, ¿no es cierto? Al que se le dedica un amor, una dedicación justamente por encima de otras obras y muchas veces por encima de que debe dedicársele el padre que tiene, sí, por derecho único, el primer y único lugar, ¿sí? Él es el primero en todo. Y si es así, nos va a ser pedido que entreguemos esa cosa que estamos colocando por encima de él. No crean que todas las veces el ángel detiene la mano con el cuchillo. A veces hay cosas que realmente deben ser cortadas, por mucho que duela. Así que debemos aceptar el hecho de que él sabe lo que es mejor para nosotros, mucho mejor de lo que nosotros mismos creemos. Entonces tenemos que, el primer paso para la creación de la semilla fue encontrar el recipiente y trasplantar. Así que bueno, entonces el primer paso para la creación de la semilla fue encontrar este recipiente y trasplantarlo. El semillero estaba en la tierra equivocada, realmente era necesario llevarlo a la buena tierra. Además estaba rodeado de malas hierbas y espinos, y si estas plantas, que son las plantas que surgen de las semillas satánicas, siempre ahogan a las buenas plantas y atrofian su crecimiento, y eso está también en la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, cuando decimos toda la tierra, ¿a qué nos referimos? A lo largo de las escrituras se habla de la tierra como las tierras del mundo, y de la tierra con mayúscula para diferenciarlo, cuando se habla de la tierra, se refiere a la que fue entregada a la nación de Israel, ¿no es cierto? Entonces, vamos a razonar juntos. Cuando Yahweh plantó el jardín en la tierra de Edén, esta tierra de Edén ya era de por sí un terreno separado de lo que podemos llamar la tierra del mundo, porque cuando Caín fue expulsado, no lo fue del huerto, sino de la tierra de Edén. Y él no fue expulsado del planeta, solo de la tierra que estaba en Edén. Sí, esto ya lo explicamos en el capítulo 7, en la parte del huerto. Allá teníamos 3 puntos geográficos, habíamos dicho. La tierra completa, ¿no es cierto? La región llamada Edén, que sabemos que tiene implicaciones espirituales porque Lucifer se paseaba en el Edén, y el huerto plantado dentro de esa región de Edén. Así que tenemos estos 3 espacios delimitados, uno dentro del otro. Estaba la tierra, el Edén y el jardín del Edén, ¿no es cierto? Todo uno dentro del otro. Ya habíamos dicho, ya mostramos allá cómo se corresponde con el plano del tabernáculo. El plano original entonces consistía en que el hombre, a partir de aprender a cuidar y servir el huerto, no es lo mismo que trabajar la tierra, algo que también ya vimos, extendiera el huerto por toda la superficie del planeta, cubriéndolo en su totalidad, y de esa manera señoreando y dominando como les fue ordenado. Fallado este plan, en vez de haber extendido la bendición, extendieron la maldición por todas partes. Entonces, de esa manera fue maldita en la tierra por tu causa. Pero si por el primer Adán vino maldición, la bendición debía venir por el segundo Adán. Así que
¿Qué fue entonces lo que lo prometió a Abraham? Él recibió la promesa de la semilla y la promesa de la tierra a través de su cera, que es Yahshua, ¿no es cierto?, su descendiente. Es exactamente lo mismo que lo que le fue prometido a Jabá, la promesa de una cera. Y Yahweh lo explica muy bien, no habla de muchas semillas, sino de una sola, ¿sí? No dice a tus serot, no dice a tus descendientes como si hablara de muchos, sino que habla de uno solo. Entonces, si la promesa fue hecha a la semilla, fue hecha a Yahshua. Y a través de él la reciben todos los que en él creen y son sumergidos en su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que nacen de él estaban en sus lomos cuando la promesa le fue realizada. ¿A quién le fue realizada? A Abraham. ¿Y quién estaba dentro de Abraham? Yahshua. ¿Y quiénes estábamos dentro de Abraham al mismo tiempo? Porque estaba dentro de Yahshua. Todos nosotros y todos los que creen en Mashiach estábamos todos adentro de Abraham en aquel momento, ¿sí? Esto es algo bastante complejo de ser entendido, pero es algo maravilloso al mismo tiempo. Ahora bien, la tierra física fue literalmente entregada antes a la nación de Israel, porque el cuerpo que estaba siendo preparado debía nacer en esa tierra, ¿cierto? En aquel día Yahweh hizo una alianza con Abraham diciendo: a tu cera le asigno esta tierra, desde el río de Mizraim hasta el gran río, el río Perán, ¿no es cierto? Por este motivo, la tierra física de Israel fue dada a la nación, no porque la merecieran, aunque ciertamente el mal de los amorreos hizo que le fuera quitada a ellos con justicia, sino porque era indispensable que Mashiach naciera en esa tierra Kadosh, ¿sí? La semilla Kadosh solo podía nacer y crecer en tierra Kadosh. Y cuando la semilla fue cortada en la tierra les fue quitada a causa de sus muchas transgresiones, ¿sí? Y nunca más volvió a ellos. Ahora, en los últimos tiempos, se le está conduciendo a los suyos de regreso porque se acercan las cosechas, no lo sabemos. Pero esto no se refiere a la creación humana del actual Estado de Israel. Esta nación es un invento sionista que no tiene nada que ver con las escrituras, a pesar de que sí fue profetizado que se levantaría. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la voluntad completa, ¿no es cierto?, de Yahweh, sino que esta es la voluntad permisiva, recordemos la diferencia. Así que solo los que siguen las ordenanzas de Yahweh de verdad, y la mayoría de los judíos actuales no lo hacen, porque siguen misticismo, siguen a rabinos, o simplemente son ateos, y lo más básico de todo esto, no creen en Yeshua. Entonces, no están dentro del camino correcto en este momento, por lo menos hasta ahora no están. Así que solo los que siguen las ordenanzas de Yahweh de verdad consiguen ver la esencia de este estado de Israel que ha sido creado, no proviene del propio Yahweh. Inclusive muchos judíos que se oponen al Estado judío, muchos judíos en Israel mismo, ¿no es cierto? Porque comprenden que no es esa la forma en que Yahweh actúa. Normalmente es Él quien actúa, no los hombres comprando las tierras y generando todo lo que están generando. Por eso tantos creyentes y muchos judíos, ¿no es cierto?, también como estamos diciendo, rechazan este Estado de Israel. El motivo es bastante simple. La tierra de Israel va a quedar chica para todos los salvos de Yahweh, porque va a quedar chica. La bendición debía llegar a toda la tierra. Esa fue la promesa. Él lo dijo bien claro, la promesa de Abraham, ¿a cómo alcanza toda la tierra física, toda la tierra planeta? O sea, ¿cuál fue la promesa? Dice, todo lugar donde pise su pie será de ustedes, dice en Devarim, en el capítulo 11. Todo lugar donde pisen los pies de ustedes se los doy, como le prometí a Moshe, dice en Yahoshua en el capítulo 1. La promesa original era para la tierra, que sería la nación de Israel, porque ese era el momento primero del plan, ¿no es cierto? En ese momento está eso, ese era el momento de ese desarrollo y tenía que nacer la semilla, ¿no es cierto? Pero para la segunda parte, para que la redención alcanzara a todo el planeta, era necesario ampliar esa frontera, ¿sí? Había que llevar pies a pisar la tierra por completo, ¿sí? Así que el que retuvo la promesa de la semilla y de la tierra fue el primogénito. El primogénito es Efraín. Por eso fue cortado de la planta y lanzado al campo del mundo, ¿sí? Para mezclarse con los paganos que tanto había amado. Ciertamente fue por causa de su mala conducta, no lo vamos a disculpar, no vamos a decir, se portó bien, no se trata de eso, sino que
fue utilizado el mal para ser transformado en bien. Y aún así, todo esto resultó en un bien para toda la humanidad. Entonces, Efraín llevó la semilla a todas las naciones, se mezcló por todas partes hasta prácticamente desaparecer al ojo humano, ¿no es cierto? Pero no al ojo del Creador. Él ve el interior, él sabía muy bien dónde estaba cada uno de los suyos, ¿sí? Estaba preparando el terreno para lo que había de venir. Esta promesa que fue dada en Devarim y en Yahoshua, que fue dada a los que estaban entrando en la tierra prometida y todos los demás, en sus lomos estaban justamente todas estas personas que fueron distribuidas por todas las naciones en la tierra. Así que ellos fueron la tierra fértil sembrada entre las tierras del mundo. Fueron puestas ahí para recibir la semilla cuando llegara. Cuando llegara la semilla, su genética la recibiría. De esa forma, fueron plantados en el medio de los otros huertos. Y esto sin que el enemigo se diera cuenta del plan. Así, él creyó siempre que nuevamente estaba ganando. Entonces, cuando llegó el momento y el grano de trigo cayó por tierra y 50 días más tarde germinó, pudo nacer en los discípulos cuyas tierras interiores él había preparado él mismo, ¿no es cierto? Todos los que estaban en Shavuot, en Pentecostés, ¿no es cierto?, recibieron el Ruach, el Consolador. Y así envió a sus discípulos a buscar a las ovejas perdidas. Después que el Padre lo levantó en gloria, él estuvo en posición de derramar el Ruach HaKodesh sobre un remanente redimido y a través de ello comenzar a ejecutar su comisión como el siervo de Yahweh. Lo están viendo por completo. ¿Y qué será esta tarea encomendada a los discípulos de todas las generaciones, sino las mayores obras de las que habló Yahshua, ¿no es cierto? Que dijo, en verdad les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Puede haber mayor obra que comisionar a sus seguidores, los que cargan su propia semilla, los cargamos a él mismo, ¿sí? Él es la semilla en nuestro interior, a llevarla a través de toda la tierra para plantar la casa entera de Israel, de levantarlos de sus sepulcros en el valle de los huesos secos. Dice en Romanillín, que es una cita de Yeshaía, cuán bienvenidos son los montes, sobre los montes son los pies del heraldo que anuncia felicidad, que proclama bienestar, que anuncia la victoria, que le dice acción, tu Elohim es rey. Era solo cuestión entonces de llevar la semilla, que es la buena nueva, a las tierras fértiles, son las ovejas perdidas y desparramadas por toda la tierra, porque su genética respondería al llamado, sus oídos responderían al oír su voz, esos son oídos que escuchan. Así ha dicho Yahweh, en un tiempo favorable te respondo y en un día de salvación te ayudo. Te creé y te nombré como pueblo de alianza, restaurando la tierra, repartiendo de nuevo las heredades desoladas, diciendo a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense. En los caminos serán apacentados y en todas las cumbres áridas estarán sus pastizales. Y ella ya, capítulo 49. Así que la semilla es llevada porque al crecer en cada uno, da fruto que produce más semilla, ¿sí? Así puede ser entregada a otros, de esta manera se multiplica. Entonces, si todo fue consumado cuando Yahshua vino, ¿por qué la demora? ¿Por qué la demora de todo este tiempo que hubo que esperar? Porque la promesa fue hecha para bendición completa. Porque su padre rehusó y dijo, yo sé, hijo mío, yo lo sé, él también será, refiriéndose a Manasés, ¿no? se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su cera formará multitud de naciones. Cuando dice su cera, es semilla, formará multitud de naciones, la palabra es Hagoyim, ¿sí? Las palabras Melo Hagoyim, multitud de naciones, pueden ser traducidas como la plenitud de los gentiles. Si esta frase nos resulta conocido, familiar, es porque justamente es la misma expresión que fue traducida por Shaul al griego en Romanillín, en el capítulo 11. Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Y esa ya en el capítulo 49.
Entonces, una vez más, repetimos, habiendo sido consumado el nacimiento de la semilla, era necesario sembrarla dentro de los corazones de los creyentes y llevarla a los confines de la tierra. Pero cuando Hasatán se dio cuenta de que, una vez más, había sido burlado nuevamente, se enfureció, se puso loco de nuevo, rugió alrededor de los creyentes, tratando de comerse, buscando devorarlos, ¿no es cierto? Con todo y a pesar de que ha realizado realmente males, el Padre los ha convertido en bienes. ¿Y qué bienes? Nada que pueda verse en el primer momento, a pesar de todo, siempre vemos las partes más tristes, ¿no es cierto? Pero es una jugada maestra de ajedrez atrás de la otra, hasta que el jaque mate final que ya llega, ya está llegando, ya está preparado, ya no queda nada sobre el tablero. En el momento del golpe, realmente todo parece tristeza, dolor y destrucción, pero el creador ha perfeccionado el arte de sacar vida de la muerte. No podemos olvidar eso, ni siquiera en nuestros peores momentos, en los que estamos mal, en los que estamos deprimidos, cuando vemos, nos parece que está todo oscuro y que todo está yendo mal y que no salen las soluciones a todas las cosas, en ese momento nosotros necesitamos recordar que la especialidad de nuestro Padre es sacar vida de la muerte. A lo largo de su camino, Abraham entonces irá siendo preparado para ser el productor, junto con Sara obviamente, de la semilla prometida, ¿no es cierto? Lo que Yahweh irá haciendo a partir de Abraham es preparar cuerpo para Yahshua. Esta es la parte esencial, esta es la parte importante de todo este asunto. Es el mayor experimento genético de la historia y sin laboratorio de por medio, ¿sí? El Eterno hizo a través de generaciones, fue eligiendo a las diferentes personas que pasarían a formar parte a través de matrimonios. Eso lo vemos con personas como Ruth, ¿no es cierto? Se me fue el nombre de la prostituta de Jericó, personas que no tenían por qué realmente estar dentro de, sin embargo, él las tomó para ir colocándolas, ¿no es cierto? En el momento determinado, este linaje produciría el cuerpo físico perfecto capaz de recibir el Ruach por completo, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que si el creador no puede estar en contacto con nada que sea muerte, su Ruach tampoco puede. Entonces, genéticamente hablando, el cuerpo que Yahshua recibió para depositar en él al Ruach estuvo siendo preparado y purificado a través de generaciones. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Yahweh aquí estaba hablando con Abraham, pero se estaba dirigiendo a Mashiach, se estaba dirigiendo a Yeshua, a la semilla, ¿sí? Que estaba dentro de Abraham. La promesa es para la semilla, y la semilla es Mashiach. Mashiach es nuestra nación grande. Todo pasa a través de Mashiach, o no existe, ¿sí? Desde antes, después, todo, en todas partes está Mashiach, y todo es atravesando Mashiach. Si no lo atravesamos, no llegamos al otro lado, por así decir. Él es nuestra nación grande, nuestra gran familia. Su nombre ha sido engrandecido y es nombre sobre todo nombre, ¿sí? A través de él, a través de Mashiach, es que son bendecidas todas las familias de la tierra, muy a pesar de lo que insisten los judíos, es decir, que es a través de Abraham como ser humano, ¿no es cierto? Pero lo mejor de todo esto es que él lo hizo en sí mismo, a través de su entrega, para transmitirlo al mundo, a través de sus hermanos semillas, que él mismo formó. Durante 25 años, Yahweh preparó a Abraham y lo fue moldeando. Varias veces en su peregrinación le repitió la promesa, a fin de que no creyera que estaba siendo olvidado, porque 25 años para él son un suspiro, pero para nosotros son casi una eternidad, ¿no es cierto? Pero no se trataba solamente de templar el carácter del patriarca, ¿no es cierto?, en el fuego de la paciencia, para hacerlo paciente, sino esperar a que todo recurso humano fuera puesto completamente de lado, y eso lo sabemos. No podía haber intervención humana alguna, y es aquí donde vemos la primer notable similitud de Isaac, que es el hijo de la promesa, y Yeshua. El nacimiento de ambos fue un milagro.
¿sí? Así como la matriz muerta de Sarah no podía por sí misma ya concebir un hijo y Sarah fue siempre estéril, así tampoco la matriz virgen de Miriam por sí misma y sin ayuda de esperma masculino tampoco podía concebir un hijo. Pero en el caso de Abraham sí se trataba del esperma del patriarca, él fue el padre biológico de Isaac y probaría que aún podía procrear hijos, él no era estéril porque después tuvo 6 hijos con Keturah, ¿no es cierto? Entonces esta diferencia es así porque el hijo de la promesa es semilla de la planta donde nacería la semilla, que al caer traería muchas semillas. ¿Se entiende? Hay muchas semillas acá hablando. Todo es una gran cosa de agricultura. Hola Luis, hola Juan Pablo, bienvenidos. Entonces, de acá tenemos todas estas semillas que se mencionan. Cuando Abraham y su familia llegaron a la tierra, a la ciudad de Shechem, ¿no es cierto? Yahweh le habló otra vez diciendo, a tu simiente daré esta tierra, una vez más. Cumpliendo su tarea sacerdotal, Abraham edificó su primer altar a Yahweh en la tierra que ahora había sido declarada posesión de su futura familia. Esto ya lo vimos en el post pasado, ¿no es cierto? A pesar de todas estas promesas, la esposa de Abraham todavía estaba estéril, ¿sí? En este momento todavía se repiten las promesas, pero no había pasado nada. Y las esperanzas de ellos, sus esperanzas físicas, disminuían e iban desapareciendo. Después de una corta estadía en Shechem, la familia continuó a Betel, de la casa de Elohim, ¿no es cierto? Donde Abraham edificó un segundo altar. Otra vez vemos aquí su función de primogénito, que lo vamos a estudiar un poco más adelante, desenvolviéndose en la tarea de sacerdote, ofreciendo a Yahweh holocaustos y de los primogénitos de sus rebaños, como siempre. Pero no fue mucho tiempo después de que Yahweh le había indicado la tierra que él le daba a la simiente de Abraham que viene el hambre, ¿no es cierto? Y sabemos que Abraham tuvo que descender a Egipto. Todas esas cosas las vimos, ¿no es cierto? Con todo, todavía sabemos que no se acabaron aquí los problemas y las pruebas. De hecho, parecía que solamente comenzaba. Él tuvo ese encuentro que tuvo con Faraón, ¿no es cierto? Convenció a Sarah de contar una media verdad y decir al gobernador de Egipto que él era su hermano, ¿sí? A pesar de que era una media verdad porque era su media hermana, ¿no es cierto? Esta vez vemos que Abraham fracasó en su prueba aparentemente, ¿sí? Sarah se sometió a la decisión de su esposo y realmente estuvo dispuesta a entregarse o ser entregada para salvar la vida de su marido. Sin embargo, Yahweh protegió no solo la inocencia y la lealtad de Sarah y su virtud, sino que también la liberó de toda la mano de Faraón y también liberó a Abraham, ¿no es cierto? Para terminar, hizo que Faraón bendijera a Abraham y le diera muchas riquezas, ¿sí? Sin embargo, todo esto no ocurre porque sí. Yahweh permitió que todas estas cosas sucedieran. Más adelante vamos a ver que después de la muerte de Abraham, toda la historia volvió a repetirse con Isaac, ¿sí? Hubo una gran hambre y Isaac planeó bajar a Mitzrayim, pero Yahweh le dijo que no lo hiciera. Yahweh se le había aparecido y le había dicho, no bajes a Mitzrayim, quédate en la tierra que yo te señalo, Bereshit 26. Pero Abraham no se lo impidió. ¿Por qué? Porque Abraham era la semilla de la planta de la que debía nacer la semilla. Y Isaac es un tipo de esa semilla. Esa semilla es la buena tierra, no podía salir de la buena tierra, no podía salir de sí misma. Por eso Isaac obedece y no sale, ¿sí? Esta planta, la mujer que Yahweh estaba levantando en ese momento, que luego sería trasplantada a la buena tierra, que es la planta de Israel, debía nacer en el mundo. Cuando Yahweh repartió las tierras a las naciones, Israel aún no existía. Él no tenía ninguna nación. Y de medio de todas las naciones paganas, ¿no es cierto? Él hizo surgir su nación. Él la creó. Por eso Abraham debía bajar a Egipto y Isaac no, porque Isaac es un tipo de Mashiach, que nace en la buena tierra y muere en la buena tierra, ¿sí? Entonces, Jacob sí va a bajar a Egipto, porque él es un tipo de los frutos, las semillas que vinieron después de Mashiach y que fueron dispersadas nuevamente en el mundo. Podemos ver las tres cosas, ya lo vimos la otra vez acerca de lo que representa cada uno de estos tres patriarcas, ¿no es cierto?
Entonces, esto, vamos, aquí para terminar ya podemos ver una clara correlación entre la primera semilla, que es Abraham, y la última semilla, que es las muchas semillas, que es Jacob, con todas las tribus, ¿no es cierto?, de la planta de Israel. Y haciendo una tabla de comparaciones tenemos que Abraham sube a Mitzrayim por hambruna. Israel, todos los hijos suben a Mitzrayim por causa de una gran hambre. Faraón retiene a Sará, y aquí Faraón retiene al pueblo. Yahweh aflige a Faraón y a su familia con fuertes plagas para que suelte a Sará. Y Yahweh aflige a Faraón y a todo Israel con fuertes plagas para que suelte a su pueblo, ¿no es cierto? A su primogénito lo llama él. Abraham sale de ahí expulsado prácticamente y lleno de riquezas. Y los israelitas salen expulsados y llenos de riquezas, porque le sacan todas las riquezas a los egipcios y ellos se las dan, ¿no es cierto? Abraham se dirige entonces a la tierra prometida. ¿Y a dónde va Israel? A la tierra prometida. Entonces sí, porque todas estas cosas son tipos de todo. Y todas estas cosas nos fueron dadas para que nosotros las fuéramos conociendo. Así que, bueno, hemos terminado con la charla de hoy. Espero que se hayan comprendido todos estos conceptos que son bastante importantes y este es un tema central, como podemos ver. Este es uno de esos temas urdimbre que están dentro de las escrituras que se van a desarrollar a lo largo de toda la línea cronológica de las escrituras, ¿no es cierto? El tema de la semilla es un tema esencial de las temáticas básicas bíblicas. Entonces, quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que necesiten hacer. Los espero a todos el domingo, entonces, para seguir con estos temas. El domingo ya vamos a arrancar con todo. Ya arrancamos en sí con Abraham, vamos a seguir viendo más cosas de él, ¿no es cierto? Vamos a ver el tema de los pactos, que es bastante básico y bastante importante también. Así que, bueno, si no hay más preguntas, me despido de todos. Hasta el domingo. Shalom a todos. Y Abba continúe bendiciéndonos grandemente.